desde hace bastante tiempo he tratado de tener de traer esta nota al programa de este lado de la grieta. ¿Por qué? Por un tema de admiración y por ver cómo yo, que vengo de la militancia de los años 70 y estuve muy cerca de la gremial de abogados, etcétera, ver jóvenes como esta abogada que vamos a hablar ahora, que están de alguna manera tomando la posta de aquellos abogados y abogadas que muchos de ellos o fueron al exilio o fueron muertos. Bueno, en ese caso yo era muy amigo de Ortega Peña y de Duhalde tuvo que ir al exilio y al otro lo mataron. Elizabeth Gómez Alcorta, muy buenos días y gracias por atendernos. No, por favor, Quique, al resto del equipo, y gracias por las palabras que yo creo inmerecidas, pero y sobre todo además de todo la de joven, que tengo 45 años, que tampoco soy tan joven. Para mí todos son jóvenes. A esta altura de la vida todo el mundo sí, pero sos una persona joven. Ayer estábamos en la presentación de un libro que se llama Y Luis Delia tenía razón, y estaba Coco Garfagnini, había mucha gente de la Tupac, y vos estás muy cerca y has estado constantemente con el tema con la defensa de Milagro Sala. ¿Nos podés contar cómo están las cosas en este momento al respecto? A ver, por un lado, en relación a Milagro hay que tener en cuenta que ella está detenida, más allá de que está en esta prisión domiciliaria sui generis, y ahora voy a explicar por qué. Ella está detenida preventivamente, ¿sí? Digamos, no tiene ninguna condena firme, esto que me parece que quizás es lo más importante a recalcar. En diciembre del 2016 ella tuvo un juicio oral por la causa conocida de los huevos. Sí. En el marco de esa causa, ella fue condenada a 3 años en suspenso, y esa sentencia aún no está firme. Por otro lado, en diciembre del año pasado llegó a su segundo juicio oral por unas amenazas y fue absuelta. Un juicio que fue promovido, llevado adelante por el propio Gerardo Morales, al igual que el primero de los dos. Se cumplió en enero 2 años de su prisión preventiva. Ese es el plazo máximo que tienen las autoridades para tener a alguien en prisión preventiva, y extendieron por una prórroga por 1 año más por lo menos. El caso de Milagro es un caso absolutamente paradigmático, no solamente porque creo que fue lo que abrió esta utilización perversa y política de las detenciones a los opositores políticos, allá hace 825 días creo que se cumplen hoy, y que después, digamos, eso tuvo su consecuencia en otro montón de detenciones que como todos sabemos fueron sucediéndose, sino además no solamente por eso, sino porque además es un caso que ha llegado a las máximas instancias internacionales de derechos humanos. Tanto el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvieron a favor del caso de Milagro, digamos, uno en relación a que había que dejarla en libertad, y las otras entendiendo que su detención ponía en riesgo su vida y su salud, centralmente por ser mujer, por ser una lideresa política y por ser la principal oponente política al régimen de Gerardo Morales. De ese modo es que nosotros alcanzamos que ella deje el penal del Alto Comedero en el mes de diciembre. Sin embargo, ella no está cumpliendo un régimen de prisión domiciliaria como cumple cualquier otra persona en Argentina, incluyendo a todos los genocidas. Sí, claro. ¿Sí? Ella hoy tiene una prisión en un domicilio que ni siquiera es el de ella. Eso quiere decir que tiene días de visitas, horarios, un puesto de gendarmería, requisas para entrar, requisas para salir, listado de visitas, quiénes son los que pueden entrar y los que no pueden entrar. Milagro, donde este Milagro es un territorio de excepción del Estado de Derecho. Porque además de todo esto, además de que la Corte Interamericana e inclusive la Corte Suprema Argentina decía que había que cumplir de modo cabal la resolución del sistema interamericano, que decía que ella debía estar detenida en su lugar de residencia habitual, que no es donde está ella actualmente,
sino además hay que tener en cuenta que la propia ley de ejecución de pena privativa de libertad prohíbe que Gendarmería cumpla tareas de custodia a personas detenidas, que es ni más ni menos lo que sucede en Jujuy. En Jujuy está patas para arriba, digamos, las reglas del derecho, el sistema jurídico, el sistema judicial, todo puede pasar, digamos. Es como un laboratorio, ¿no es cierto? Un laboratorio de lo que... Sí, es un laboratorio que yo creo, el otro día decíamos que tenemos que decir que fue un laboratorio, digamos, ¿no? Porque, digamos, lo cierto es que creo que en enero del 2016, cuando la detienen a Milagro en el marco de un acampe pacífico, eso fue un laboratorio. Hoy ya se extendió. Hoy, como Comodoro Pi, le sigue digamos, hoy tenemos un juez como Bonadío que dijo que en realidad, sin que ningún argentino lo supiera, sin que el Congreso lo haya declarado, en el 94, tanto en el atentado a la AMIA como en la Embajada de Israel, estábamos en guerra para poder imputar traición a la patria. Ya se llegó a límites en donde lo que se trastoca es la realidad, no solamente se trastoca el derecho. Tenemos las detenciones de Jujuy de la semana pasada, tanto las más políticas, detener a Fellner después y a un grupo de dirigentes, después de una investigación que llevaba 2 años, y detenerlos a las personas para decir que pueden entorpecer una investigación que ya llevaba 2 años en curso, cuando las personas siempre estuvieron a derecho, cuando en la apertura de las sesiones legislativas en Jujuy del 4 de abril pasado, en Jujuy hubo una feroz represión, que 9 días después vayan a buscar a las casas a militantes de distintas organizaciones, incluyendo claramente a la Tupac, como es el caso de Santiago Mahmoud, pero también de ATE, de la CCC, irlos a buscar e imputarles un delito que tiene una pena máxima de 2 años, quiere decir que inclusive si los condenaran no pueden ir presos. Bueno, la realidad es que estamos viviendo un momento muy grave, muy grave. Y es muy importante que se tome conciencia que a la gente le guste o no le guste el personaje que sea en cuestión, ¿sí? Que no se trata de una defensa de Zanini, de Vudú, de Milagro, de Esteche, o digamos, no son defensas en nombre propio, sino son defensas en nombre del Estado de Derecho, claro, lo que nosotros tratamos de explicar. Sí. Elizabeth, buen día. Mi nombre es Camila García. Hola, Camila. Mira, mi pregunta tenía que ver con que esta semana, estuvo un día preso Eduardo Fellner en la misma causa en donde se acusa a la Tupac Amaru, ¿no?, de haber desviado fondos para la construcción de viviendas sociales. Quería saber cuáles son ¿hay pruebas? ¿Que se avanzó sobre esa causa? Digo, porque más allá de todo lo que vos estás contando, me parece tremendo. Digo, ¿cuál es el acervo legal o el acervo, para que un juez siga teniendo bajo prisión a una dirigente social como es Milagro, que hizo tanto por la gente, ¿no? Pero además de eso, ¿qué pruebas tienen? Es como... No, me parece que están acusando a toda la oposición, ¿no? A ver, esa causa es una causa que, como les decía, se inició en el año 2016 y nunca habían sido llamados ninguno, porque Milagro también es imputado y también hubo una orden de detención en esa misma causa, en el mismo sentido, y son varias las personas, Cosentini, son varios funcionarios del Instituto de la Vivienda, una escribana, Milagro, Mirta Izama, Gladys Díaz de la Tupac. Lo que quiero decir es, nunca se los había llamado a indagatoria, ¿sí? Esto es lo que recién sucede ahora, y nunca tuvimos acceso a ese expediente. De hecho, estamos esperando, son 15 cuerpos, desde el momento en que fuimos notificados, estamos pidiendo los cuerpos y todavía no los pudimos acceder para ver cuál es la prueba. Lo que resulta evidente, y eso para mí es algo que lo que se imputa es que es una asociación ilícita, ¿sí? Digamos que la asociación ilícita es una figura penal que se utiliza para que cuando uno no tiene modo de probar la comisión de los hechos. Te encaja en eso. Claro, que es cuando 3 personas, más de 3 personas, se organizan para cometer delitos. Solamente el integrar esa asociación, esa comunidad, tener esa comunidad de intereses es lo que te convierte en integrante de una asociación ilícita. Quiere decir que
en ese momento, perdón, me sale la docente, alguien puede venir y decir que nosotros tres, con algún tipo de permanencia, nos venimos juntando para planificar una serie de delitos, o porque queremos cometer una serie de delitos, y nos imputan asociación ilícita. Claro, es difícil de probar, además. La asociación ilícita es uno de... Pero además, ¿cuál es el punto? Vos, el nivel de organización que tiene el Estado, que es lo que el modo en que se está, digamos, a Cristina también, en Dólar Futuro, también está imputada por asociación ilícita, digamos. Vos, el Estado está organizado de un modo en donde vos trabajás coordinadamente con una cantidad de funcionarios públicos en medio de una estructura burocrática. Ahora, esa estructura burocrática tiene una permanencia y tiene una finalidad que es la de gestionar la cosa pública. Si vos reconstruís eso y decís que en realidad esta gente estaba ahí, el director del Instituto de la Vivienda, el secretario de Infraestructura, el gobernador, el intendente, para cometer delitos, bueno, digamos, ese es el modo que tienen de querer imputar cosas que no pueden, porque no pueden probar lo otro. A eso es a lo que voy. Además, yo no le puedo decir la causa en sí mismo, ni tampoco la situación de Fellner en sí misma, porque no lo representamos. No, obvio, pero como estaba la Tupac en la misma causa, por eso el milagro y etcétera, por eso te preguntaba. Ahí recomiendo, aunque sea de otra radio, el recorte de la entrevista que le hizo Ernesto Tenenbaum al juez Cruz. Son 9 minutos, yo lo estoy diciendo en todos lados. Cuando estamos diciendo a un periodista, le dice, bueno, pero dígame, ¿por qué lo detuvo? ¿Cómo ordena una detención sin prueba? Claro. Bueno, no, yo ordeno la detención para averiguar por si efectivamente él se quiere profugar. Bueno, pero ¿cuál es la prueba que tiene usted que estas personas, digo Cruz porque Cruz tiene, digamos, a detenidas, un montón de personas detenidas de las cuales nosotros sí representamos? Y le dice, por si entorpece, bueno, pero ¿qué prueba tiene usted que lo va a hacer? No, bueno, a mí me lo pidió el fiscal. Bueno, pero usted, que es el juez, que ordena la detención de una persona sin una condena. No, bueno, estuvo 10 veces en Panamá. Y eso puede ser un indicio de que llevaba dinero. El abogado se presenta y dice, no estuvo nunca en Panamá, siempre que estuvo en Panamá ustedes saben que muchas líneas aéreas, sobre todo, hacen escala, porque el aeropuerto de Panamá es un lugar, un punto estratégico para ir a Latinoamérica. Rutas, sí. Claro, de las rutas de aeronavegación. Claro. Siempre lo hizo con otro destino. Eso es algo muy sencillo de probar. Ahora, ese es el modo en que se manejan las detenciones sin ningún fundamento. Sin ningún fundamento. Forma parte de una persecución política tremenda y de lo que yo vengo diciendo hace tiempo, que el Estado de Derecho en la Argentina está muy cuestionado o poco definido. Sí, y hay que pensarlo en términos regionales. Nosotros en la región, después de haber vivido un ciclo progresivo muy importante, único en la historia de Latinoamérica, único, porque esto hay que decirlo, lo que se ha venido, digamos, es imposible leer, y ahora nos resulta más fácil, ¿no? La detención de Milagro, el pedido de desafuero de Cristina, la detención de Vudú, de Zanini, sin poder leerlo en clave de la detención de Lula, el rol que ocupó el Poder Judicial para la destitución de Dilma, la detención de Glass en Ecuador, el rol que ocupó el Poder Judicial en Honduras con Zelaya, con Lugo, exactamente. Entonces, lo que nosotros tenemos que poder es cuál es la ventaja que tiene para los poderes fácticos, para la derecha, esta derecha que viene a recargar y sobre todo a recuperar parte de lo que en este ciclo progresivo el pueblo habíamos logrado conquistar. Claro. Lo que tiene es que la utilización del Poder Judicial genera un manto de legalidad. Si para la gente todavía el Poder Judicial, ir a buscar al juez, ahí hay algo que está todavía con un manto de legalidad,
muy importante. Cara, y sobre todo en las provincias, ¿no? Que siempre decían, hacete amigo del juez, ¿no? Esa famosa frase. Es que en realidad esto que estoy diciendo, digo, para mí claro. Digo, la gente ya sabe que los diputados, que los gobernadores, digamos, que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo tiene absolutos intereses y que esos intereses son claros. Entonces, en principio, la gente sigue teniendo, yo creo que es como un pensamiento mágico, la fantasía de que en cambio el juez no lo tiene. Claro. Y esto que vos decís inclusive en las provincias, siempre fue falso. Absolutamente siempre, no es algo que hoy, no es que hoy el problema es que aparece un Moro, un Bonadío, un Cruz, un Puyencha Hermanos, ¿sí? No es eso no es así. El Poder Judicial siempre respondió a intereses políticos. Claro. Cada resolución del Poder Judicial, sea cual sea, porque lo tenemos que pensar en la sentencia del Corralito, en la sentencia de la autorización de las tarifas, o en meter preso a alguien, son actos de gobierno que están enmascarados en un marco donde son tipos que no les conocemos la cara, donde tienen privilegios, donde tienen sueldos que no gana ningún otro funcionario judicial y que no le rinden cuenta al pueblo porque no los tienen que volver a elegir. Claro. Porque entonces, cuando nosotros podamos, creo que esa es la gran tarea que tenemos nosotros por delante, demostrar que primero hay que reformar ese Poder Judicial, pero que además ahí no vamos a encontrar justicia, que ahí hay otro foco central de poder y de un poder que hoy hace estragos, digamos, no puedo pensar, ley de medio sí, ley de medio no, esto lo termina decidiendo, hubo un proceso democrático inédito en relación a una ley, una ley que era absolutamente necesaria. Se hace el proceso legislativo y un juez, un ciudadano, juez que no lo eligió nadie, no lo deja poner en funcionamiento. Sí, Elisa, sí. Yo, por extensión, lo que dice, el otro día escuchaba a un dirigente del PT, del Partido de Brasil, sí. Y decía que lo que había habido con Dilma y lo que estaba pasando era un golpe de clase. Y yo creo que en este momento este es un gobierno de clase en el sentido de oligárquico, y me parece que el Poder Judicial está atravesado en muchos casos. Conozco algunos abogados, algunos jueces realmente muy valiosos, pero es un poder de clase, de oligárquico. Sin lugar a dudas es el poder de los tres poderes del Estado, más conservador, sobre todo te diría más que oligárquico, más antipopular, misógino, racista. Yo voy a decir algo porque yo lo repito siempre, así que puede ser que es algo que se me haya escuchado, y yo siempre se lo digo a los alumnos en la facultad. En los golpes de Estado en la Argentina, y a partir de 1930, ustedes saben que fue la propia Corte Suprema la que convalidó por medio de una acordada los actos del golpe militar, ¿sí? Sí. Uno tendría que preguntarse lo siguiente: ¿cómo es posible que con los golpes de Estado en la Argentina, pero si quieren pensemos en el más sangriento, el golpe del 76 al 83, los militares, para poder llevar adelante las reformas estructurales económicas y violar sistemáticamente los derechos humanos de la población, desaparecer gente, violar, secuestrar, robar bebés, no vio un obstáculo en el Poder Judicial. Exclusivamente se removió a los superiores tribunales provinciales y a la Corte y algún que otro juez. El resto del Poder Judicial íntegro estuvo ahí en esos años. Quiere decir que si no vieron un obstáculo, sí en las legislaturas, sí en los partidos políticos, sí en los funcionarios, no en los jueces, no en los defensores, no en los fiscales. Entonces, la ilusión de que la justicia la vamos a ir a buscar en el lugar en donde los propios genocidas vieron cómplices, claro, displicentes, ya sea por acción o por omisión, es algo que nosotros tenemos la obligación de destrabar, porque ese mismo Poder Judicial, aunque no sean los mismos funcionarios públicos, intacto, es el que nos llega hoy, es el que le va a hacer el golpe a Dilma, es el que nos va a asegurar
digamos que los poderes fácticos mantengan el monopolio de los medios de comunicación. Es el mismo que no va a tener ningún problema de quitar, de intervenir un partido político, el principal partido político de la oposición, o meter presa a la principal opositora. Es idéntico. El ADN de ese Poder Judicial sigue siendo el mismo. Y esto es una tarea que tenemos que hacer todos, porque es algo que hay que desarmar de lo que efectivamente, colectivamente, se cree, se construyó. La construcción es una construcción a favor de ellos, sin lugar a dudas. Estamos hablando con Elizabeth Gómez Alcorta, que es una abogada. Todos estamos viendo su polenta, y estás con un tema que lo vamos a tener que dejar, porque ahora que pude conseguir entrevistarte y contactarte, está el tema de la complicidad civil con la dictadura. Ya hablamos de la judicial, porque estás también con el tema de Ford, ¿no es cierto? De Ford, sí, exactamente. Eso, no sé cómo venimos de tiempo. Yo estoy un poco ajustada, pero es otro de los grandes temas que hoy nos están teniendo a las corridas, que es el juicio contra 2 de los directivos de la empresa Ford por los hechos que tuvieron como víctima 24 trabajadores que fueron en su mayoría secuestrados dentro de la propia planta y secuestrados en el quincho de la propia empresa. Perdón, pero tengo que hacer. Sí, y además este tema te vamos a volver a llamar ahora que sabes que la semana que viene podemos hablar. Te voy a seguir buscando, porque la verdad que tiene mucha polenta y mucha precisión, y te agradecemos la entrevista y lo que estás haciendo. Te mandamos un abrazo. Abrazo, gracias, Eli. Un abrazo grande. Chaucito. Chao. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio.